Muy bien, señores. Entonces les mencionaba que nuestro ensamblaje pues, no va a estar a relación de parámetros estrictamente restricciones geométricas, sino que vamos a posicionar los elementos eh, tomando a consideración que la mayoría de las piezas van a estar insertadas de manera concéntrica. Los vamos a mover y colocar cada pieza en su lugar. Entonces, para ello, nos conviene en algún momento pues, cambiar a una vista alámbrica para poder observar pues, los objetos y las aristas que más nos convengan en la selección. Por lo pronto vamos a vamos a llamar el comando desplazar o mover, y vamos a mover el pin central, este azul, que va insertado en la placa. Esta placa no está en mi sistema de coordenadas, que voy a considerar mi placa fija. Es en la que voy a montar todos los componentes. Selecciono el buje central, damos Enter, me pide un punto base de desplazamiento. Ese punto base de desplazamiento lo tenemos que considerar en posición hacia dónde lo quiero mandar. Lo quiero mandar a este centro que está en la cara de la placa. Pero si yo toco el buje, me va a mandar el centro de la cara superior y después me manda el centro de la cara posterior en la cabeza del pin central. Yo ocuparía el segundo. Ahí voy a dar un clic para poderlo desplazar y voy a viajar hasta que me muestre el centro de la pieza en la cavidad. Damos un clic y obtenemos ya la posición del pin central. La posición es a centros. Con esto que hemos hecho, hemos asegurado una pieza alineada pues en los ejes concéntricos de cada componente. Vamos a observarla desde el otro lado. Si yo quisiera ver si existe alguna interferencia entre los dos modelos que he insertado, bueno, voy a cambiar mi sombreado de aristas a una estructura alámbrica. Y lo que hay que ver aquí es el trabajo de coincidencia entre la placa y el pin central. Estos dos componentes son los que están interactuando. Vemos pues que ya está en condiciones. Entonces regreso de nuevo a mi sombreado con arista y sigo con la misma intención de ensamblaje. Vamos a mandar ahora la segunda pieza. Según lo que vemos en el plano del portamolde armado, el disco de separación es la segunda pieza que también estaría a modo concéntrico, pero en la cara posterior de la placa, en la cara que observo rotando la pieza, ¿no? Sobre esta parte. Entonces vamos a mover un disco espaciador, mandamos el comando desplazar, seleccionamos objeto. Ya que seleccionamos, damos Enter, nos pregunta desde dónde lo quiero desplazar. Si yo toco la circunferencia sin hacer clic, me va a mandar dos puntos de centro, el de la cara frontal y el de la cara posterior. Ocupo el de la cara posterior, que es el que va a estar coincidente con el centro también de la placa, este que estoy señalando. Entonces señalamos el segundo, empezamos a mover, voy a desplazarme tocando el contorno y cuando me ofrezca el centro, sin hacer clic, me voy a él y lo posiciono. Vamos a darle un clic y la pieza va a quedar en posición deseada. Voy a poner una vista frontal porque me interesa observar que realmente las condiciones de las muescas hayan quedado concéntricas con los taladros pequeños de la placa, porque en ellos vamos a montar las varillas de separación. Entonces el segundo montaje también quedó correcto. Lo que sigue es trabajar sobre esta cara. En la misma posición vamos a mover el buje central, este de color morado, en esta cara, y también pues las cuatro varillas. Entonces seguimos en la misma línea de trabajo. Mandamos desplazar, seleccionamos nuestro buje central, damos Enter, y vamos a mover, tocamos el contorno sin hacer clic, que nos ofrezca su centro, y de este centro vamos a desplazar al centro, pues ya no de la placa, sino del buje, sino del el disco espaciador. Cuando me lo ofrezca, bueno, aquí te ofrece dos, hay que tener cuidado. Si tomas uno que no es el que se requiere,
bueno, habrá que desplazar de nueva cuenta, ¿no? Regresa a desplazar. En este caso aquí me interesa el segundo. Cuando yo toco el contorno me va a ofrecer el centro de la cara posterior, que es la que está en coincidencia con la placa roja, y el centro de la cara frontal, que es el que procuro que esté en coincidencia con el buje, la cara posterior del buje. Entonces ahí damos un clic y tenemos ya nuestra pieza en la posición correcta. Vamos a repetir el mismo ejercicio para terminar el resto de los componentes. En tal caso, vamos a mandar las varillas espaciadoras. El orden que estamos persiguiendo o el orden que estamos haciendo para el ensamblaje es el que ustedes tienen como su diagrama de explosión. Si ustedes notan, tenemos una numeración de parte que tenemos que perseguir. En este caso, vamos a trabajar con estas dos varillas. Hablábamos en la clase pasada pues, que este orden tiene un significado importante en términos de no solamente el proceso y su rentabilidad, sino en condiciones óptimas en términos de montaje. Entonces, regresando a su software, vamos a empezar, o sea, continuar pues con el montaje. Vamos a de nueva cuenta el comando mover, seleccionamos una de las varillas, me pide un punto base de desplazamiento. Aquí el punto de desplazamiento base va a ser en el cilindro mayor. Yo voy a tocar la arista del cilindro mayor y su centro va a ser mi punto de desplazamiento. Ahí voy a dar un clic para poderlo mover. Y ese cilindro mayor tiene que coincidir en la muesca del disco espaciador. El cilindro pequeño pues es el que va a entrar a coincidencia y centrado sobre el taladro pequeño. Pero como nosotros estamos moviendo el cilindro mayor, este tiene que estar concéntrico al centro de la muesca de la cara posterior. Entonces aquí vamos a hacer un clic para poder montar. Observamos pues ya nuestra primera pieza y las separaciones. Voy a poner una vista frontal. Voy a mover aquí estos para que no me cause conflicto y podamos observar. Estamos observando pues de cómo llega el contacto en pieza y entra en posición. Habrá que notar que la posición, si ponemos una vista de estructura alámbrica, pues no va a llegar a excedente, es un elemento que vamos a modificar más adelante. No coincide pues con la cara de la placa. Pero esa va a ser la construcción que vamos a hacer porque habremos de modificar el sólido. Entonces regresamos y seguimos montando nuestros componentes. De igual manera, el comando desplazar, seleccionamos la varilla, doy enter, me pide un punto base de desplazamiento, ya sabemos que es el centro del cilindro mayor, y desplazamos al centro de la muesca. Bueno, aquí yo tengo un error, estoy desplazando al centro de la muesca, pero en realidad es al centro del taladro. El diámetro de la muesca está acorde al diámetro del cuerpo mayor de la varilla, para que este pueda coincidir, ¿no? Andamos en esta posición. Ahorita que verificábamos que íbamos a trabajar la modificación del sólido, es correcto. Aquí ya vemos cómo la varilla pues está su chaflán saliente en la cara posterior de la placa, que así lo ocupamos. La coincidencia del cuerpo de la varilla de separación con la cavidad del taladro de la placa. Ahí se requiere. Acá sucede lo mismo. Entonces vamos a mover la varilla que montamos. Vamos a ponerla en posición correcta. Entonces me regreso a mis sombreado con aristas y pues vamos a desplazar esta.
De nueva cuenta, desplazar. Selecciono, doy Enter. Mi punto de desplazamiento es el centro del cilindro mayor. Y esto lo vamos a mover al centro del taladro, que es así como lo requerimos. Vamos a hacer lo propio al otro lado. Vamos a girar el cubo para observar estas vistas. Me interesa insertar en las dos muescas restantes. Entonces, de nueva cuenta, desplazamos, damos selección, damos Enter, movemos desde el cilindro mayor y su centro y mandamos al centro del taladro. Cuando este se nos ofrezca, pues ahí lo posicionamos. Repetimos en la parte inferior para el último o la última de las varillas. Bueno, aquí lo voy a mover a un lugar donde pueda trabajar con él. Y vuelvo a repetir el comando. Seleccionamos de su centro mayor y nos acercamos a la vista. Si la posición de tu ensamblaje no te permite observar a donde lo quieres enviar, el destino de la pieza, podemos combinar dos comandos a la vez. Yo tengo activo el comando de desplazamiento para mover la pieza, pero necesito observar la muesca aquí para poderlo montar. Entonces, acá a un costado van a aparecer esas herramientas de navegación, en este caso rotaciones y acercamientos, que puedo combinar con el comando activo. Voy a tomar el comando de rotación o el de órbita para poder girar un poco y observar aquí el taladro. Cuando yo activo este comando, no cancela el anterior, sino que lo deja en suspensión. Entonces solamente doy Escape, mi tecla de Escape, y va a cancelar el comando de Orbit, de rotación, y me va a regresar el comando que tenía activo, el desplazamiento junto con su punto de desplazamiento. Hecho esto, pues me acerco para mandar al centro la pieza. Con esto hemos terminado todas las varillas. Si se dan cuenta, pues estas varillas están alineadas y el chaflán, que es mi elemento de centrado y también mi elemento para poder extraer, quedan salientes sobre la cara posterior de la placa. Bueno, terminado esto, vamos a seguir construyendo para montar el resto de los componentes. El resto de los componentes, pues es el disco espaciador y la placa última. De nueva cuenta, mandamos desplazar, seleccionamos el objeto, doy Enter y movemos desde el primer centro que me marque, el de la cara posterior, para mover esto al centro de la cara posterior del buje central, el buje morado. Y en él vamos a hacer un clic. Cuando este se monte, vemos que hay coincidencia de la salida, pues, del cilindro mayor de la varilla de separación, adelante, y el diámetro más pequeño. Logrado esto, pues mandamos finalmente la placa, que también vamos a mover de su centro. Seleccionamos, damos Enter. Aquí puedo tomar cualquiera de los centros de referencia, ¿no? Pues es mucho más sencillo tomar el centro del círculo mayor. Vamos a mover ahora a coincidencia del centro de la cara posterior del disco espaciador. Aquí está un poco más complicado porque son varios centros. Vamos a observar con cuál coincidimos. Aquí en el que mandé, me lo mandó muy afuera. Entonces no era el centro que yo seleccioné. Voy a repetir esto. Voy a estar buscando pues, el centro el que me dé la posición correcta. Si no se quieren complicar y nada más desplazar, bueno, vamos a mover y tocar desde afuera. A tercer centro, segundo. Y vamos evaluando. O cambiando vistas para poderlo montar. Según sea necesario, ¿no? Voy a intentar con este nuevo centro. Quedó un poco mejor, pero desde luego no está bien. Si ustedes ven los salientes de los pivotes, pues me manda un problema de coincidencia. Pero como ya está en relación, voy a mandar aquí
un sombrado alámbrico. Lo que pasa es que la placa se montó sobre la varilla. Entonces voy a aprovechar la posición en la que quedo para nada más desplazar. O si no se quieren complicar, pues bueno, vamos a rotarlo desde los taladros pequeños, que va a ser mucho más fácil colocarlo. Me refiero a lo siguiente. El que está más grande, pues voy a colocar, lo voy a desplazar, y el centro de este taladro pequeño, pues debe de coincidir con el centro, el segundo centro de este chaflán. Hecho esto, pues ya podemos notar los chaflanes salientes en la cara de la segunda placa, ¿no? Y el ensamblaje correcto en términos de posición. Tenemos coincidencia entre las caras de cada uno de los componentes. Evaluando la pieza. En cualquiera de sus caras, cara superior, vista superior, lateral, en fin. Bien, señores, hasta aquí tenemos ya el ensamblaje. Vamos a grabar pieza.